ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Háblanos a través de este salmo y enséñanos a confiar en tu bondad. Amén. Salmo 37. Tenemos hoy uno de los salmos que en el libro de los salmos son, el primer libro de los salmos es uno de los salmos acrósticos. ¿Eso qué significa? Que cada 4 líneas, es decir, cada 2 versos, se inicia, el verso iniciaría con una de las letras del alfabeto hebreo. Y lo que hace entonces el Salmo, al poner estas 22 letras del alfabeto hebreo en 4 líneas, es hacer un salmo de instrucción, un salmo que aparte de bello y organizado, es fácil de memorizar. Bueno, claro, en español nosotros se pierde ese acróstico, pero en hebreo podrías ver cada 2 versos comenzar con la letra que sigue del alfabeto hebreo, en orden y no se repite. Entonces es un salmo muy bello desde el punto de vista literario, y también el tema que este salmo toca es un tema que no solamente era importante para el pueblo de Israel en ese tiempo, es un tema que para todos los creyentes es importante. Este salmo, a través de sus 40 y pico versos, toca este tema. Este es el centro del salmo. 2 cosas. Por un lado, el problema aparente de la prosperidad de los malos. Pareciera ser que los injustos y los malos prosperan. Y es un problema, pero aparente, porque aunque es real, el Salmo nos va a enseñar que los malos tienen un fin. Y por otro lado, el Salmo toca la necesidad de permanecer fieles en el Señor, hallando nuestro refugio en Él. Entonces es un salmo que habla del problema del mal, el problema del sufrimiento, el problema de que parece que los malos prosperan y los justos son débiles y son pocos. Pero este salmo nos invita a darnos cuenta que aparentemente prosperan los malos, pero Dios conoce el fin de ellos. Y los justos también Dios conoce quiénes son. Y no solo eso, sino que cuida de ellos. Y por eso debemos confiar en un Dios que es bueno y está actuando en el mundo. Así que ese es el tema. De hecho, el verso 12 del salmo anterior, del 36, parece ser que conecta con este salmo. Dice: miren, han caído los que hacen el mal, están derribados y jamás volverán a levantarse. Así que pareciera ser que este salmo que toca este problema, el Salmo 37, está conectado con este último versículo del 36. De hecho, Gerard Wilson, un comentarista bíblico, dice: el salmo repite más o menos durante 6 estrofas estos 2 temas. Podemos identificar 6 estrofas en este salmo. Dice, por ejemplo, el verso 9: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, más o menos cada cierta cantidad de versículos aparece este tema: los malos serán cortados, pero los justos heredarán la tierra. Y así podemos dividir en 6 estrofas el salmo. Parece como si este salmo es como un diamante que tiene muchas caras, y lo que está haciendo el salmista es explorar estos 2 temas: la aparente prosperidad de los malos y la confianza de los justos en la bondad de Dios. Y lo explora desde diferentes ángulos. De pronto habla del beneficio de ser justo delante de Dios, pero de pronto el salmo habla de el fin de los malos, y de pronto habla del presente de los justos, y de pronto explora el tema del futuro de los injustos. Y así, en cada una de sus líneas, el salmista está tratando de explorar y tocar todas las aristas de este tema.
Y por eso es un salmo de instrucción. Está diseñado para que tú y yo reflexionemos al leerlo, al meditarlo, en que el fin de los justos el fin de los malos está contado, pero Dios cuida de aquellos que confían en Él. Esa es la invitación del salmo, a que confiemos en Él. Así que es un salmo que es para todas las generaciones, porque vivimos en un mundo caído, porque pareciera que debería ser al revés, que los justos prosperan y los malos caen. Debería ser siempre así, pero la realidad es que vivimos en un mundo caído, en donde existe el dolor, el sufrimiento, y donde muchas veces los justos sufren, y donde muchas veces los malos prosperan. Así que este problema, el problema del mal, es algo que la Biblia toca a profundidad. Es un tema complejo, pero que la Biblia no guarda silencio al respecto. Y que muchos de los escritores cristianos, los autores bíblicos, trataron este tema del sufrimiento ampliamente. En el Antiguo Testamento también muchos hablan de este problema en el mundo del sufrimiento y el dolor, y los justos experimentando sufrimiento. Por ejemplo, el Salmo 73 es el famoso Salmo de Asaf, en el que él mismo reconoce en el Salmo que hubo un momento en el que él casi resbala cuando consideró el camino y la prosperidad de los malos. Él veía cómo prosperaban y se hacía preguntas: ¿por qué entonces? ¿De qué sirve que yo camine con el Señor y limpie mi camino? Míralos, prosperan. Pero él mismo dice: casi resbalan mis pies, hasta que entré en el santuario y consideré el fin de ellos. Tú sabes, cuando consideramos la prosperidad de los malos, nuestro corazón se desanima, nuestro corazón empieza a hacerse preguntas. Y por eso este salmo invierte el proceso y nos dice: más bien deberías considerar el beneficio de los justos y la bondad del Señor. Este salmo nos enseña que cuando yo solamente considero el sufrimiento sin considerar a Dios y su obra en el mundo, pues claro, comienza a haber pánico y depresión y angustia y dudas. Pero cuando considero al Señor en medio del sufrimiento, puedo tener esperanza y consuelo. Entonces, así abre el Salmo 37, con un llamado a confiar en el Señor. Dice el verso número 1 del 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Así comienza el Salmo, con una exhortación. Es un llamado a no permitir que el enojo, que la indignación y que la preocupación del aparente éxito y el que parece que los malos son intocables nos desenfoquen y comiencen a socavar nuestra confianza en la justicia de Dios y en su poder y en su soberanía. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no debería permitir que la realidad de un mundo donde parece que el mal muchas veces tiene éxito sobre la justicia, no debería desenfocarme ni traer esta indignación y enojo que me hace perder de vista que Dios sigue siendo bueno? Ahora, no está diciendo este salmo, ojo, antes de cualquier otra cosa, no está diciendo que no debería indignarnos el mal. ¿Okay? Es justo indignarnos por el mal. Y de hecho, la Biblia nos invita a indignarnos por el mal. Cada que vemos a Dios trayendo un juicio sobre el pecado, no es otra cosa sino su justa indignación. Si yo hiciera la pregunta: ¿hay cosas por qué indignarnos en este mundo? Claro que hay cosas por qué indignarnos. Y quizás uno de los problemas es que no hay suficiente justa indignación en los cristianos por el mal. Pero lo que el Salmo nos está diciendo no es tanto que no deberíamos indignarnos por el mal. Debemos indignarnos.
Debe haber enojo santo contra el mal. Pero lo que nos invita es no a permitir que el enojo y la indignación nos controle y nos haga perder de vista que Dios es bueno. Y eso es muy diferente. Así que dice el verso número 2, esta es la razón, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Okay? La razón es porque los malos se marchitarán como la hierba. Y probablemente la metáfora que está utilizando el salmista sea muy común de su época, en donde en un lugar tan árido y como lo era su cultura y el Medio Oriente, pues tienes en primavera pastos para dar de comer al rebaño, pero cuando vienen las épocas de intenso calor, lo que era verde se convierte en simplemente sequedad, ¿okay? Así que era muy común en esta época ver hierba verde que en un momento a otro se convertía simplemente en algo que no sirve más porque está seco y marchito. Y sabes, en la Biblia esta metáfora es muy común, el hablar de hierba que se marchita para hablar de algo que es transitorio. Por ejemplo, la Biblia lo utiliza para describir cómo la vida humana es tan transitoria en comparación con la eternidad y poder de Dios. Así que los malos son como un campo verde que de un día para otro se marchita. Solo en el cambio de estación, lo que era lleno de vida, simplemente ahora está muerto. Así que mira lo que dice el verso 3. Es una serie de exhortaciones a la luz de estos 2 versos del comienzo. ¿Okay? No te impacientes, no permitas que la ira, la indignación te lleve a olvidarte, a desenfocarte de la bondad de Dios. Porque recuerda, los malos son como la hierba del campo. Y entonces mira que nos invita el texto. Más bien, dice el 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así que mira qué nos invita el texto, ¿ok? La exhortación que nos hace, ¿a qué nos llama el texto? Podríamos enumerar un par de cosas. Número 1, confía en el Señor. Número 2, haz el bien. Número 3, establécete en la tierra. Número 4, deleítate en el Señor. Y número 5, entrégale al Señor todo lo que has de hacer. ¿Y qué hará Dios en respuesta si nos deleitamos en Él, si confiamos en Él, si le entregamos todo? Dice, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Concederá los deseos de tu corazón. Resplandecerá tu justicia como el mediodía. Es decir, serás vindicado públicamente. Así que somos invitados a confiar en el Señor y a esperar en el Señor justicia. Ahora, qué interesante que el versículo número 4 es de esos versículos muy bonitos de la Biblia que aparecen en las tarjetitas de promesas cristianas, ¿verdad? Pero que están, perdón que lo diga, pero están muy sacados de contexto, ¿verdad? Porque lo leemos y este versículo se convierte a veces como... para los que pasaron por los 90s, ¿no? ¿Recuerdas? No sé si te tocó, pero por lo menos en mi primaria había una bolita de billar, ¿no? Muy famosa, que la agitabas y te decía sí, no, ¿no? Y entonces siempre, ¿va a ser mi novia tal? ¿No? Y siempre te decía no, nunca te decía sí cuando querías. Y este versículo se ha convertido en una especie como de bolita de billar mágica, ¿no? Como
Desea lo que quieras. Y si te das cuenta, este versículo está en el contexto del problema del mal y la esperanza que debemos tener en el Señor en medio de la injusticia. ¿Okay? No es la palabra mágica para que Dios te dé lo que tú quieras, ¿verdad? Más bien, este es un salmo de contraste. Está contrastando a los malos. ¿Y en qué se deleitan los malos? En sí mismos y en su injusticia y en su aparente éxito. Pero los que confían en Dios, ¿en quién se deleitan? No en la injusticia, no en sus ambiciones egoístas, no en sí mismos. Se deleitan en el Señor. Confían en el Señor. El Señor concede las peticiones de su corazón. Es decir, no es lo que tú quieras cuando tú quieras, ¿okay? No es bolita mágica, sino más bien el Señor responde a nuestras oraciones conforme a su buena voluntad, deleitándonos en el Señor. Así que esta es la exhortación. Confía en Dios, haz el bien. Mira cómo está el Salmo quitando nuestros ojos de ponerlos en la injusticia, porque al hacerlo y al meditar en sus caminos del injusto, eso es lo único que trae, es indignación a nuestro corazón que nos hace perder el sentido y el propósito. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, en quién es Él, nuestro corazón se deleita en Él. Entonces, más bien, nuestro propósito es hacer el bien, es confiar en Dios diariamente, es establecernos en la tierra, es entregarle al Señor todo lo que hacemos. Y entonces Él nos hace vivir seguros. Ahora recuerda, cuando el Salmo habla de vivir seguros, no está diciendo vivir sin problemas, sino vivir con esperanza aún en medio de los problemas. Vivir seguros aún en medio de las circunstancias difíciles. Tener esperanza en el Señor. Saber que un día Él hará que se resplandezca nuestra justicia como el mediodía. Y entonces por eso viene la exhortación. Pon tus ojos en el Señor, guarda silencio. Es literal, lo que significa es pon tus ojos en el Señor. Ahora solo quiero aclarar algo. Con guardar silencio no está diciendo que guardemos silencio ante el mal, ¿verdad? Pero no nos está diciendo que tratemos el problema del mal de una manera en la que no glorifica al Señor. ¿Okay? Sin duda alguna no debemos guardar silencio ante el mal. Pero guardar silencio aquí habla de esperar que Él haga su obra en nuestras vidas. Dice, no te irrites ante el éxito de los malos y aquellos que maquinan planes malvados. La NTV lo traduce, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites. ¿Por qué? Porque esto conduce al mal. Ahora este salmo no está, ¿cómo decirlo? No es casualidad que estemos viendo el Salmo 37 ante algunas situaciones que han pasado. Y no está planeado por nosotros, ¿no? Ustedes saben, simplemente hemos estado recorriendo la Biblia verso por verso, pero ahora sí que ad hoc, ¿verdad? Leer este salmo ante las situaciones tan terribles que están pasando en el mundo. Y creo que el consejo es importante desde nuestra perspectiva cristiana. ¿Qué hacer ante la injusticia y el dolor? Y repito, no nos está llamando a guardar silencio en el sentido de hacernos ciegos ante la injusticia y el dolor. El no actuar a favor de los que son vulnerables y están necesitados. Pero sin duda la Biblia no nos está llamando a responder con violencia a la violencia. Porque permitir que el enojo y la ira tome el control de nuestra vida conduce solamente al mal. Entonces necesitamos indignación, pero indignación justa. La que espera en el Señor, la que actúa haciendo el bien, la que hace
el Señor Jesús amando a sus enemigos, sacrificándose por ellos, buscando el bienestar de otros, defendiendo a los que no se pueden defender y no tienen voz, pero no con ira y no con violencia, porque si no es la misma historia. Simplemente es un cambio de poder, pero es la misma historia de ira y violencia y no es el camino cristiano. Debe haber indignación, debe haber lágrimas, debe haber oración por nuestro mundo roto. Claro. Pero estamos llamados a refrenar nuestro enojo y a confiar en el Señor. Entonces recuerda, abandona la ira porque conduce al mal. Pero entonces dice la siguiente estrofa en el verso 12: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Ahora el salmista se va a enfocar en el destino de los malos. Dice, y el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Así que, ¿en qué se parecen estas líneas que leímos? ¿Qué hace el malo? ¿En qué se enfoca? ¿Qué es lo que busca hacer? Destruir, oprimir a los pobres, a los necesitados, a los vulnerables, a quienes están sin protección. Y esta idea de que crujen los dientes, literal, es que buscan hacer sufrir, buscan dañar, buscan destruir a quienes pueden. Pero en contraste dice, el Señor se reirá de ellos. Y sí, sé que suena muy fuerte, ¿no? En nuestra cultura decir literal, Dios se burlará de ellos. Pero es muy del concepto de retribución que hay en el pensamiento bíblico. La idea de burlarse de ellos, no lo piensas como nosotros, es decir, Dios no es un bully, ¿ok? No es lo que está diciendo. La idea es, ellos están intentando hacer el mal porque creen que tienen el control, porque creen que ellos son quienes triunfarán sobre los demás. Y el Señor lo que hace al reírse de ellos es, Él sabe el fin de ellos. Él sabe quiénes son y sabe su destino. ¿Okay? Conoce quiénes son. Entonces ese es en el sentido en el que dice que el Señor se reirá de ellos. Pero entonces el Salmo continúa. Ante sus pretensiones de poder, ante sus planes de hacer daño, Dios les revertirá su propio mal. Su espada se les enterrará en su propio corazón. Y su arco, que está tensado, está listo para hacer el mal, se les quebrará. Porque Dios conoce el fin de ellos. Pero mira ahora una serie de versos que se parecen mucho a los proverbios. Nos van a sonar mucho a proverbios. Y que nos muestra por qué es mejor vivir confiando en el Señor que una vida injusta. Mira lo que dice a continuación el Salmo. Verso 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Dices, ese es mi primo, ¿verdad? Ya le presté y no me paga. Ahora ya le voy a decir impío. Nada, no hagas eso. Pero dice, mas el justo tiene misericordia
y da. Y da. Entonces mira estos contrastes. Este salmo está llevándonos otra vez, está explorando este problema del mal, la aparente prosperidad de los malos en el mundo. Pero lo que quiere es que confiemos en el Señor, es que podamos ver la bondad del Señor, y está buscando explorar este tema desde distintos ángulos. Y ahora, a través de esta serie de proverbios, nos recuerda, es muchísimo mejor poquito, pero en manos del que confía en Dios, que la prosperidad, pero de alguien que es como grasa que se convertirá en humo. ¿Okay? Entonces es muy fácil el día de hoy, hay tanta tentación en este mundo de enriquecernos de una manera ilícita, y más en nuestra cultura, en nuestro país, que nuestro lema es: el que no tranza, no avanza. Pero es mejor poquito, aunque sea difícil, es mejor vivir por fe, confiando en el Señor, porque Dios conoce los días de los malos, conoce su fin. También conoce a los justos y sus días, pero Él cuida de ellos. Su heredad será para siempre y serán saciados. No es que no vivirán situaciones difíciles, pero en los días de hambre serán saciados. Pueden confiar en el Señor. Así que qué contraste con los malos, que son como el campo que se quema. ¿Okay? Y probablemente también esa metáfora describe un campo que después de dar todo lo que pudo dar en esa cosecha, se quema para prepararlo para la siguiente cosecha. Entonces la idea es, su final será total destrucción. Así que hay un contraste entre las ambiciones y la codicia del malo, y al final la generosidad del justo. ¿Okay? Entonces date cuenta de algo muy importante en este salmo. ¿A qué nos está enfocando el salmo? Lejos de permitir que la queja, la indignación, el dolor controle nuestras vidas y nos desenfoque de la bondad del Señor, no debemos ser ciegos a ese mal en el mundo. Debe indignarnos, pero esa indignación nos tiene que conducir a confiar en el Señor y a hacer el bien, a dar misericordia, a buscar cuidar de los que son vulnerables. ¿Lo viste? El malo toma prestado y no paga, pero los justos son misericordiosos. Ellos dan, ellos comparten. Y creo que eso también de pronto podría ser uno de los grandes problemas, que ante las situaciones injustas en la vida como cristianos podríamos llenarnos de amargura en lugar de llenarnos de confianza en el Señor y servir a los que realmente lo necesitan. Podríamos estar tan ensimismados por las circunstancias difíciles que vivimos, que nos volvemos egoístas y solo vivimos para nuestra supervivencia, en lugar de considerar que Dios es bueno y que podemos convertirnos en instrumentos de su bondad en medio de un mundo caído donde hay injusticia y mal. Entonces dice el verso 23: bueno, vamos a leer otra vez retomando el 22. Dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Entonces, qué bello, porque Dios considera el destino de los malos, ¿ok? Pero también Dios considera el camino de los justos. Entonces, mientras los justos se deleitan en el Señor y sus caminos, qué bella forma de verlo. Mientras los justos se deleitan en Dios, ponen en Dios su esperanza, se deleitan en los caminos de Dios, Dios se deleita en el camino de los justos. Habla de una relación. Cuando yo busco al Señor y amo al Señor y me deleito en el Señor, el caminar con el Señor, para el Señor es agradable. Cuando caminamos con Él, el Señor se deleita en nuestro caminar.
Así que cada uno de estos versos tiene el propósito de que tú y yo nos sintamos con seguridad en el Señor, tengamos esperanza en el Señor. Incluso si hay circunstancias difíciles o personas difíciles, dice que el justo caerá, pero el Señor es el que lo sostiene. Y luego dice el verso 25, joven fui y he envejecido. Ese es tenemos un grupo de jóvenes adultos y ese es el versículo. Joven fui y he envejecido. Dice, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces ahora David está explorando una vez más este tema, pero desde su experiencia personal. Ahora recuerda, este versículo no es una promesa en el sentido de asegurarnos que nunca jamás un cristiano va a tener una situación de hambre en su vida. No es lo que está diciendo el texto. Más bien, David está haciéndote considerar su propia experiencia. Él te está sentando a su mesa y te está diciendo, mira, te voy a decir algo. Llevo bastantes años caminando con el Señor y te prometo que nunca he visto a alguien que confía en Dios y que Dios lo desampare. Aún en los momentos difíciles de su vida. Yo he sido testigo en mi propia vida que Dios ha estado conmigo. Es lo que está haciendo David. No nos está asegurando una vida sin problemas. Nos está haciendo considerar su experiencia. Fue joven, ahora es un anciano y él ha comprobado una y otra vez que los que se deleitan en el Señor, ponen su esperanza en el Señor, a pesar de las tribulaciones, las dificultades, a pesar de momentos donde dicen, no, ahora sí de esta no sale. Dios ha sido fiel y los ha sostenido. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Tienes razón, David? ¿Puedes decir que una y otra vez Dios ha sido bueno contigo? Hasta en momentos donde decías, no, Señor, esta sí ya no la libro. ¿Ah? Dios ha sido bueno. Podrías unirte a David y decir, tienes razón, David, yo doy testimonio también como él, ¿no? También fui joven y envejecido. Dios es bueno. Eso es lo que este salmo quiere que consideremos, que Dios es bueno, que Dios está en control, que es cierto, no hay que cerrar nuestros ojos a la realidad del sufrimiento y el dolor. Incluso debe indignarnos, debe rompernos el corazón y debe movernos a actuar en favor de aquellos que sufren. Pero otra vez, no tengas envidia de la prosperidad de los malos. No dejes que la ira y la indignación te controlen y desvíen tu mirada de Dios y de reconocer que Dios tiene un plan, que Dios ha actuado por medio de Jesús para salvar y rescatar, que los malos tienen un fin, que la injusticia y el mal en el mundo tiene sus días contados, y que nosotros hemos sido llamados el día de hoy a esperar en Él, a confiar en Él, a guardar silencio. Recuerda, confiar en Él, pero al mismo tiempo a ejercer misericordia hacia los demás. Por eso dice ahí, en todo tiempo tiene misericordia y presta. No dice en todo tiempo tiene dinero y presta, ¿verdad? Dice más bien, en todo tiempo tiene misericordia. Entonces dar no tiene que ver con cuánto tienes. Tiene que ver con confiar en el Señor y responder a su bondad al ejercer bondad hacia los demás. Y su descendencia es para bendición. Entonces, los que están a tu alrededor, si eres papá, tus hijos, si te ven enfocado en el Señor, si te ven amando al Señor, confiando en Él, sirviendo a los necesitados, ellos también van a poder ser impactados. Ellos van a aprender a confiar en Dios. Entonces dice el 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos
será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Te das cuenta cómo se repite mucho, se enfatiza mucho el fin de los malos y la bondad del Señor para aquellos que confían en Él? Ahora, hay un paralelo entre el verso 27 y el verso número 3. Mira, el verso número 3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Y el verso 27 dice: apártate del mal y haz el bien. ¿Qué significa esto? Que debemos interpretar el versículo 27 a la luz del versículo 3. ¿Qué significa confiar en Dios? Apartarme del mal. Y alguien que se aparta del mal lo hace porque confía en el Señor. ¿Okay? Entonces, confiar en el Señor es confiar de manera que puedo sujetarme a Dios y a la definición de Dios de lo que es bueno y malo. Es abandonar mi autosuficiencia, mi búsqueda de autorrealización. Es confiar en que el Señor es bueno solamente, que dependo de Él para todas las cosas. Por eso quien confía en el Señor se aparta del mal. Confiar en el Señor significa, como dice Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Verso 30. Ahora el salmista contrasta el presente, tanto de los justos como de los injustos. Y dice: la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia, y la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Entonces, ¿cómo es la vida del justo en el presente? Porque confía en Dios y porque la ley de su Dios está en su corazón. Eso significa que ha hecho de Dios su Dios y se deleitan en su Dios, se deleitan en su palabra, en sus mandamientos, se deleita en quién es Dios y ha decidido seguirle y obedecerle. Por eso habla sabiduría y por eso sus pies no resbalan. Entonces, el justo es una fuente de sabiduría. Esa clase de persona a la que quieres escuchar, que su vida es un testimonio de una vida antojable, ¿sabes? De una vida buena. Que cuando ves la vida de quien se deleita en el Señor, es esa clase de vida abundante, no en el sentido económico necesariamente, sino abundante en el Señor. Y que ves la bondad de Dios sobre su vida. Quieres esa vida. Pero en contraste, dice el verso 32, acecha el impío al justo y procura matarlo, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Por otro lado, en el presente, el justo está confiando en el Señor. En el presente, el malo solo está acechando, solo está buscando qué mal hacer. Pero Dios no se lo dejará hacer para siempre. Ese es el punto. Puedes confiar en que Dios pondrá un fin. Entonces, en el futuro, ¿cuál es el futuro del justo y el futuro del injusto? Pues dice el 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Y lo busqué y no fue hallado. ¿Okay? Entonces, ¿qué forma tan fuerte de decirlo? Parece que florecen y se extienden a todos lados, pero un día vas a voltear y ¿dónde están? Ya no están. Y entonces dice ahí, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová.
y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Entonces el Salmo termina con esta invitación. No consideres el camino del injusto solamente. Considera el camino del justo. No solamente consideres y pongas atención a aquellos que se dedican a hacer el mal y a oprimir. No pongas solo tus ojos ahí, porque ¿a dónde te va a conducir? A la desesperación. No, pon tus ojos en el Señor y también pon tus ojos en el justo. Considera también al justo. Esa es la invitación que nos hace el Salmo. Porque hay paz para el hombre de paz. Hay esperanza para el hombre de paz. Para los rebeldes no hay futuro. Pero el Señor rescata a los justos y es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor es su ayuda. Él los rescata y salva a los justos y se convierte en su refugio. Este es el Salmo 37. Y es un salmo para todos y para todas las generaciones. Vivimos en un mundo roto, en un mundo caído, en un mundo que está descomponiéndose. Y el mal es una realidad que permea el mundo, que está presente, que es real. Pero como cristianos, cuando solo miramos eso, nuestra mirada se pierde de la esperanza cristiana que tenemos en el Señor. Como cristianos somos llamados más bien a poner nuestros ojos en quién es Dios y en lo que Él ha hecho. Y en que hay un mucho más grande beneficio de sufrir como justo a prosperar como injusto. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pedro escribe a un grupo de cristianos que están sufriendo. Y están sufriendo por el hecho de que son cristianos. Están siendo perseguidos y maltratados. Y Pedro tiene un par de cosas que decirles a ellos sobre cómo tienen que vivir en medio del sufrimiento. Acompáñame a 1 Pedro y ahí vamos a terminar esta mañana. Pedro está hablando a una iglesia que está sufriendo y Pedro de pronto toca el tema de las esposas y a veces habla a los esclavos y a veces habla a todos los cristianos. Pero dice el verso número 19. Pedro está hablando de aquellos esclavos cristianos en el Imperio Romano, en donde estaban a lo mejor un amo no cristiano que los estaba presionando de alguna manera. Y Pedro les dice que deben ser buenos, no solamente con sus amos que son buenos con ellos, deben ser buenos incluso con los amos que no son buenos con ellos. Y esta es la razón. Dice el verso 19, porque esto es lo que merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, ¿no? Entonces, lo que dice Pedro es, si sufres por hacer lo malo y soportas, eso no tiene ningún valor. Pero si haciendo el bien soportas el sufrimiento, eso Dios lo ve valioso. Eso para Dios es lo que tiene valor. Eso es lo que Dios aprueba. Y dice ahí, porque para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía,
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, Pedro está animando a los cristianos a responder al sufrimiento y al dolor de esta manera. No de una manera violenta, arrogante, contestando violencia a la violencia, pero tampoco los está invitando a ser pasivos. Los está invitando a considerar a Jesús. ¿Cómo abordó Jesús el sufrimiento y el mal? Primero, no respondió con mal. Pero no solo se quedó ahí Jesús. Mira qué hizo. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces lo que dice es, los cristianos estamos llamados a responder activamente al problema del mal, pero no con violencia, sino con amor y sacrificio, ejerciendo la generosidad cristiana, mostrando la bondad de Dios en el mundo. Hemos sido llamados a seguir las pisadas del Señor. ¿Te das cuenta cómo Pedro está elevando la mirada de estos cristianos al Señor? Desenfocándola de sus problemas, no haciéndoles ignorar el sufrimiento, no haciéndoles buscar salir del sufrimiento, sino enfrentarlo, pero enfrentarlo como cristianos, no respondiendo con maldición y buscando bendecir y amar a sus enemigos, respondiendo activamente al mal. Y más adelante dice el verso número 8 del capítulo 3: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sabisteis que fuisteis llamados para que heredaseis bendición? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿A qué te suena? Parecido al salmo que leímos, ¿verdad? Es el Salmo 34, pero es muy similar al Salmo 37. Así que dice el verso número 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, me voy a adelantar hasta el verso número 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y luego dice el 22: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y todos los ángeles están sujetos a él, autoridades y potestades. Jesús se humilló, sufrió por los injustos, pero resucitó, está a la diestra de Dios y un día volverá para establecer su reino justo. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Así que no sé cómo cada uno de nosotros tiene que aplicar este salmo a sus vidas, pero esta es la consideración a la que nos invita el Salmo: a considerar la bondad de Dios, a considerar la justicia de Dios, obrando a pesar del mal y el pecado y el sufrimiento. Y el mejor ejemplo es la cruz. Dios actuando, pero de la manera que nadie se lo esperaría, confrontando el mal al permitir que el mal acabara con él, con su Hijo. Pero ahí no terminó la historia, resucitó, está vivo,
está obrando en los creyentes. Y los creyentes entonces, en un mundo malo que se está deteriorando, podemos ser la extensión del amor y la misericordia de Dios a un mundo que sufre. Pero si hemos de ser eso, no podemos permitir que el enojo nos controle, porque eso solamente conduce al mal. Más bien necesitamos enfocarnos en el Señor y en su bondad y mostrar misericordia a este mundo que se duele, poniendo nuestra esperanza en el hecho de que el Señor prometió volver y que los días del malo están contados. Pero aquellos que se deleitan en Dios y en su misericordia, saben que Dios cuida de ellos y que en tiempos de necesidad serán saciados. Si el día de hoy vienes de una experiencia de sufrimiento y dolor y hay angustia y desesperación en ti, espero y te ruego que consideres este salmo y que consideres la bondad de Dios en la cruz. Y si no conoces al Señor Jesús, si no conoces lo que Él ha hecho por ti, Dios te ama. Dios quiere rescatarte. Dios quiere salvarte. Dios quiere que experimentes su amor y su bondad, su perdón. Si estás cargando rencor, odio por daño que te han hecho, Él es el único que te puede transformar y limpiar. La venganza y la violencia nunca van a acabar con el mal, solo lo alimentan. Pero la cruz es la respuesta al problema del sufrimiento y el dolor. Tiene un fin, tiene un límite. Y el Señor no se hace de la vista gorda. ¿Me explico? El Señor está presente. Sus ojos están puestos para juzgar al pecado, pero también están puestos para salvar y rescatar. La manera en la que vencemos al mal es el camino del Señor, rindiéndonos a su voluntad y a su bondad. Oramos. Señor, gracias por este salmo que nos hace considerar quién eres, Señor, y tu amor, tu bondad. Permítenos, Señor, considerarte en esta mañana. Perdónanos, Señor, si nuestro corazón se ha desviado de alguna manera, Señor. Perdónanos si no hemos puesto nuestra esperanza en ti. Perdónanos si no hemos permitido que seas tú, Señor, gobernando nuestras vidas, si no nos hemos deleitado en ti y en tu ley, Señor, en tu palabra. Perdónanos, Señor, si no estamos pensando como cristianos ante las situaciones que estamos viendo en nuestro mundo, Señor. Y perdónanos si hemos sido pasivos ante el problema del mal y no hemos buscado llevar tu misericordia y tu bondad a aquellos que sufren y se duelen, Señor. Perdónanos si nuestro corazón no se ha roto, Señor, ante el pecado en el mundo, Señor. Ayúdanos a poner en ti nuestra esperanza y nuestra confianza. A saber que tú eres bueno, Señor, que tú eres justo. Y te pido, Señor, que si algunos de los que están aquí, Señor, no han abandonado una historia de rencor y vergüenza o pecado, Señor, que te puedan conocer a ti, que puedan venir a la cruz y entregarte sus vidas y arrepentirse, Señor, y conocerte y experimentar hoy tu gran amor. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.